3, 2, 1. Ahora comienza Ciberlegal con Juan Pablo López. Perdón, un problema técnico tuvimos ahí, nos habíamos quedado silenciados. Estamos ya al aire. Oye, les decía, ustedes no me escuchaban, pero les decía que estamos ya para un nuevo capítulo de Ciberlegal. Esta es la entrega número 12 de Ciberlegal, como siempre, a partir de las 14 todos los días miércoles por la plataforma de txsplus.com. Hoy día vamos a hablar de un tema que es bien interesante. Ahí yo tengo varias apreciaciones respecto de la inteligencia artificial y cuál es el impacto en diversas áreas o ramas del derecho. En definitiva, lo que gobierna el derecho, la justicia, los abogados, es ciertas conductas sociales que obviamente establecemos como normas previas para tener una sana convivencia, la existencia de los delitos, los contratos laborales. Obviamente, para que la sociedad funcione en cierta medida bajo estos parámetros, queremos ver cómo la inteligencia artificial puede, en este caso, apoyarnos desde el punto de vista de la eficiencia, eficientar estos procesos. Hay algunos que son muy rutinarios, los vamos a conversar cuáles son, y hay otros que son derechamente de ayuda y constituyen una innovación en cuanto a la carrera a la profesión de abogado más que a la carrera de derecho, y obviamente frente a lo que es la judicatura, las leyes. Hoy día la justicia en particular es lenta en muchos procesos, hay muchos procedimientos que son francamente arcaicos. Siglo pasado, cómo se manejan ciertos expedientes, aun cuando son en formato electrónico. Podría obviamente haber una eficiencia de recursos, de tiempo, que obviamente se va a determinar que los procesos sean más rápidos, que la gente tenga un mejor acceso a la justicia, que exista una mejor distribución de los recursos. Hay varias cosas que se pueden hacer ahí que obviamente se han implementado en otras partes ya del mundo. Hay otros que son obviamente todavía testeándose, porque claramente la justicia, la profesión de abogado en cuarto tal, tiene mucha importancia y relevancia en cuanto a cuál va a ser su aplicación y cuáles van a ser los resultados que tenga para una persona en particular. Y hay obviamente principios que debemos respetar, un debido proceso, la participación de los intervinientes en ese proceso, los abogados de las partes, un juez racional y justo, que sea objetivo, que aprecie la prueba que le presenta por sus propios medios. Hoy día en ciertos procesos, si bien ocurre aquello, particularmente en la justicia oral, juzgados de familia, juzgados penales, juzgados laborales, hoy día la justicia civil todavía sigue siendo escriturada. Hay obviamente un proceso que es electrónico, que es la presentación de escrito a través de una plataforma digital, y los expedientes son electrónicos, pero todavía sigue siendo escrito. La participación en el proceso civil por parte de los intervinientes en cuanto a su oralidad es mínima. En las cortes no, sí, obviamente porque hay alegatos, pero en el proceso civil todavía nos comunicamos a través de escritos. Eso obviamente, independientemente, no puede constituir una mejora o una innovación el que esto se haya transformado o se haya traspasado de un formato escrito a uno digital. Claramente ahí la mejora tiene por otro lado. Sabemos obviamente que la inteligencia artificial se ha definido como la capacidad de un computador, robot, una máquina virtual, de procesar información de forma similar al ser humano bajo ciertos, obviamente, programación, algoritmos, prompts que le llaman algunos, para poder establecer cuál va a ser su funcionamiento. Y eso es lo que en definitiva queremos entender, cómo esta justicia o esta profesión de abogado puede ser influenciada, mejorada, eficientada a través de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene ciertas características que eso es lo que tenemos que discutir para ver si podemos efectivamente implementarla en cierta medida a la justicia o la profesión en cuanto tal de abogado, porque recuerden que lo hemos dicho también en Ciberlegal, que la tecnología en sí es objetiva, no es buena ni es mala, va a depender de cuál sea el uso que nosotros le demos a ella para ver cómo va a actuar. Internet tampoco fue creada para ser segura, fue creada para transmitir información y comunicarnos. Pero hoy día, por ejemplo, cuando vemos las redes sociales y nos venden en cierta medida este tema de la interacción, de la comunicación, de generar red de contacto, el algoritmo, si tú eres alcohólico, lo que te va a ofrecer precisamente
es compra de alcohol. El problema que existe hoy día con el grooming o la pedofilia o los pederastas digitales. Hay ciertas cosas que obviamente la tecnología no puede precaver y el ser humano en definitiva cuál es el uso que le va dando. Y obviamente lo que hace en este caso la inteligencia artificial es resolver ciertos problemas, pero de manera autónoma. Una vez que los discierne, los procesa, actúa. Esos son un poco los tres pasos que tiene la inteligencia artificial. Y eso obviamente lo hace con independencia del ser humano que lo creó. Tiene un razonamiento, efectúa una resolución de problemas frente a los parámetros que yo le he dado. Todavía no tiene la empatía, todavía no tiene la cercanía, no tiene la conciencia, eso creemos al menos, de sí misma, y eso puede ser obviamente un peligro al momento de aplicar la justicia. ¿Por qué? Porque vamos a conversar también respecto de los sesgos algorítmicos que se producen respecto de la programación, particularmente en materia de lo que vamos a hablar de tratar de precaver actos criminales, un poco que pasaba en la película de Steven Spielberg, donde actuaba Tom Cruise, que era Minority Report. Recuerdan que era este tema de que los precogniz ahí visualizaban un posible crimen y ellos actuaban antes detenían al sujeto en particular. Eso se ha implementado en algunas partes del mundo y ha tenido problemas, particularmente los sesgos algorítmicos en cuanto al color, raza y sexo de los intervinientes en un supuesto, comillas, delito. Entonces, eso es un poco para que tengan la idea de qué es lo que vamos a hablar hoy día en Legal. Va a ser un programa que, por lo menos a mí me apasiona el tema de la mezcla entre la tecnología y la realidad, porque creo que es algo que todavía inexplorado, se puede eficientar y mejorar y aplicar de manera increíble, pero también tenemos que tener obviamente las precauciones porque es algo que no sabemos dónde puede terminar. Así que eso lo voy a dejar con la primera versión del bloque, que es Blame de John Newman, y a la vuelta seguimos hablando respecto a este interesante tema. Amigos, estamos de vuelta ya para este segundo bloque de Ciberlegal. Les recuerdo, como siempre, todos los días miércoles a las 14 horas a través de la plataforma de txsplus.com. Este programa Ciberlegal llega a ustedes por la empresa Ciberlegal, que se dedica particularmente a la higiene humana, a la higiene de la cultura humana internamente en la empresa, para poder capacitar, obviamente, a los empleados y poder que tengan las herramientas para poder enfrentar eventualmente un ciberdelito. Hoy día estamos viendo, como les comenté al principio del programa, cómo la inteligencia artificial puede ser de ayuda, ser un apoyo, pero de igual forma, cuál es la complejidad que tiene adaptarla a procesos judiciales, a la carrera de derecho a la profesión de abogado en cuanto tal, porque obviamente la carrera de abogado o la profesión de abogado es una de las más antiguas de la historia, entonces ha ido pasando por distintas épocas, distintos procesos, distintas formas de impartir justicia, y ha tenido que adaptarse obviamente a cómo van moviéndose los tiempos. Es un tema que se ha discutido a propósito de inteligencia artificial, cómo pueden, que hay autores que dicen que más bien destruir profesiones o carreras implica reacomodarlas o bien crear nuevas profesiones para poder adaptarlas a esta nueva realidad. E incluso lo hablamos el programa pasado, hay autores que hablan que la quinta era ya es la era de la humanidad. Volvemos a encontrarnos con nosotros mismos y dejamos que muchas cosas sean llevadas a cabo por parte de la tecnología. Entonces, tomando un poco el tema, la tecnología en cuanto tal y la inteligencia artificial particularmente, claramente de gran ayuda. Tenemos que ver cómo esa inteligencia artificial se puede aplicar a la justicia o a la carrera de derecho. El problema que tenemos nosotros como formación profesional, y creo que las carreras de largo aliento también los tienen, es que cualquier modificación que se implemente, ya sea en la forma en que se lleva a cabo la carrera o en la forma en que se imparte, en este caso justicia, obviamente tiene que ser, es tomado con mucho calma y a veces incluso letargo. Las modificaciones legales que hemos hablado muchas veces, la ley de protección de datos personales, la ley de ciberdelitos, tardaron décadas incluso en ser modificadas, cuando la realidad en la cual fueron dictadas esas leyes claramente no es la misma. 20 años después, Internet es un universo totalmente distinto. Entonces, eso es lo que ocurre también en la parte judicatura, en la parte de los abogados. Entonces, siempre somos un poco críticos de cuáles van a ser los cambios que se lleven a cabo o se implementen por parte de la tecnología, y son un poco ajenos también a ella, sobre todo a las personas obviamente mayores de edad. También cuando se implementó incluso la reforma procesal penal, que era oral, dejó atrás un sistema escrito que muchos abogados que eran muy reputados dentro del ámbito legal, del ámbito penal, dejaron de litigar y se dedicaron a otras cosas
que no quisieron subirse a este nuevo desafío en cierta medida porque ya toda su vida lo habían hecho en ese escenario. Entonces, desde ese punto de vista es complejo implementar un cambio tan bruscamente. Un poco para ser positivo y cómo podríamos darnos un poco de impulsar este cambio es porque claramente la inteligencia artificial trae beneficios. O sea, 100% hay cosas que hoy día pueden ser cambiadas porque están en cero, ni siquiera están implementados. Entonces, la inteligencia artificial en cuanto tal, sabemos que lo que hace a través del Big Data, del Machine Learning, del Deep Learning, es implementar o procesar una gran cantidad de información. Y eso es lo que obviamente tiene particularmente un juicio en particular o un caso en particular, lo que tiene es que procesar gran cantidad de información, no solo desde el punto de vista de los hechos, sino desde el punto de vista de la normativa que es aplicable. Entonces, desde ese punto de vista, claramente la inteligencia artificial nos va a ayudar en ese cambio, en esa implementación y va a eficientar los procesos. Es lo mismo que ocurre en Estados Unidos, que es donde se ha implementado, y vamos a ver algunos casos particulares, que es distinto porque ellos, ustedes tal vez las películas, cuando hablan del el Estado con el caso López, por ejemplo, y ese dicen, es los mismos hechos que se conocieron en tal o cual caso anteriormente, y lo presentan como una base jurisprudencial en el Estado en el cual estén o en la Corte Suprema. Entonces, en Chile es distinto porque en Chile lo que se usa es la normativa como fuente directa y no la jurisprudencia, que si bien la jurisprudencia de las Cortes marca directrices, no es obligatoria, sino que la jurisprudencia, la sentencia emana para el caso en particular que está tratando. Entonces, sí nos ayudaría, por ejemplo, a procesar gran cantidad normativa. Chile es un país altamente positivista desde el punto de vista de su cultura legislativa, genera muchas leyes, por lo tanto, estar actualizado en cuanto a la normativa vigente al analizar un caso puede ser complejo. Y esto, obviamente, a través de una herramienta de inteligencia artificial, un software, ayuda porque nos da un texto que ya está con la normativa particular, la original, por ejemplo, todas las modificaciones que se han implementado y además cuáles son los textos anexos a los cuales podría haber llegado esa implementación, lo que nos permite obviamente tomar decisiones informadas. Y desde ese punto de vista, obviamente trae un ahorro de tiempo, que en definitiva también llega al cliente final en cuanto a que las horas hombre que yo voy a dedicar al estudio y análisis de un caso en particular se ven altamente eficientadas por el uso de esta tecnología a través de una herramienta de inteligencia artificial. Entonces, también puedo yo como abogado, que tengo un universo hoy día tal vez de clientes y tengo mi plan de negocios, es tal o cual área del derecho, la ciberseguridad, los litigios, lo que hago yo es poder llegar a esta masa cercana de cliente que me conoce tal vez por boca a boca, por el día a día o recomendaciones, pero si yo logro segmentar a través precisamente una herramienta de inteligencia artificial cuál es mi mercado, mi público objetivo, puedo segmentar o eficientar mis procesos de captación de clientes, mi manejo interno de cartera de clientes y de los casos que tengo o de los informes que tengo que realizar respecto, por ejemplo, de clientes de ciberseguridad, claramente va a ser que mi tiempo sea mayor eficiente, tengo una mayor eficiencia en cuanto a la captura de esos clientes y se va a ampliar mi rango. Van a bajar tal vez los servicios, que eso es lo que ocurre obviamente cuando mejoro o eficiento la calidad de los mismos a través de esta herramienta, porque hay robots que van a empezar a hacer lo mismo, pero puedo llegar a un rango mayor de clientes y eso lo puedo lograr, como les digo, a través de la inteligencia artificial. Lo mismo pasa en materia contractual. En el programa pasado les conté respecto a los casos de análisis que se habían puesto a competir a abogados que facturaban $1,000, por ejemplo, en el área de Nueva York, versus el análisis que podía hacer de un contrato de la inteligencia artificial, cuánto se demoraba en captar o capturar los errores que tenía este contrato desde el punto de vista de la normativa. Acá es lo mismo, en vez de revisar yo que puedo estar cansado, que me distraí, que me entró una llamada por teléfono, un contrato que tenía que firmar urgente. ¿Qué ha pasado? El cliente está esperándome ahí en la notaría para firmar y me lo mandó una hora antes porque se cerró el negocio sobre la marcha y uno está con la presión. Ese análisis que yo hago en una hora, la inteligencia artificial lo puede hacer en décimas de segundo y decirme, así como cuando uno pasa el corrector ortográfico, tenemos un barrido de contrato y decir, mira, los errores que tiene son estos, hay que modificar esto,
garantizar esto, y eso obviamente yo ya puedo revisar y dar mi opinión o ver los cambios que me propone una herramienta como la inteligencia artificial ex post, ya con la tranquilidad de que el barrido inicial no se me pasó nada, hay algo que no vi, hay una garantía, un aval o alguna cláusula que puede perjudicar o beneficiar a mi cliente, ya va a estar implementada. Entonces, todo ese tipo de análisis, así como analicé ese correo en una hora, perdón, ese contrato, puedo analizar 20 contratos tal vez en una hora y va a ser más eficiente mi tiempo, van a bajar los costos y desde ese punto de vista va a ser mucho mejor la labor o el desempeño profesional, va a ser más seguro, más eficiente y más barato en definitiva, y eso va a traer un beneficio social. El problema que muchas veces trae, obviamente, es que, por ejemplo, se ha hablado a propósito, y algo que vamos a hablar ya en el tercer bloque de manera específica, pero se ha implementado inteligencia artificial a propósito del ejemplo que les di de esta película, que era Minority Report, que predecía modelos predictivos en cuanto a análisis de datos de determinadas características de personas que cometían delitos de tal o cual rango de edad, de tal o cual raza o color de piel, que se han implementado. Y obviamente el problema que eso puede traer es que también es algo que voy a hablar más extensamente en la tercera parte del programa, trae el problema de los denominados sesgos cognitivos. Las personas que programan en definitiva esta inteligencia artificial, puede que ellos tengan estos sesgos cognitivos en cuanto a prejuicios, a temores respecto de ciertos grupos étnicos, de raza, y que los vayan implementando en esta programación, que va a ser obviamente perjudicial, porque si una persona que transita a tal hora por tal parte y es captado por estas cámaras a través de un análisis biométrico, por ejemplo, y determina que cumple con las características que le dio el programa en cuanto a que son las 3 de la mañana, esta persona tiene entre 25 y 30 años, es de tal o cual raza, probablemente va a cometer un delito, por lo tanto voy a hacer un control preventivo de detención. Entonces obviamente eso es perjudicial, que el tipo puede haber estado en una fiesta, puede haber estado visitando a un amigo, se le hizo tarde, se fue y es un tipo totalmente normal, delinquido, un profesional, pero por el hecho de que estaba predeterminado ese control, se ve perjudicado. Uno puede decir, obviamente, bueno, pero un control de detención, claro, pero esa misma persona, otro color de raza y de otras características, no lo van a detener. Entonces, claramente hay un prejuicio del punto de vista y hay lo que se denomina, perdón, un sesgo cognitivo. Pero también lo que trae bueno desde el punto de vista de la implementación de tecnología son estos análisis predictivos que tiene la inteligencia artificial. Porque ¿cómo opera la inteligencia artificial? A través, como les señalé, este deep learning, estas redes neuronales que son obviamente artificiales, lo que hace es captar gran cantidad de datos, almacenar gran cantidad de datos a través de este big data y procesarlo. Entonces, yo lo que puedo hacer, y son estudios que se han realizado, de hecho hay uno del año 2000, o sea, 23 años ya, que se hizo respecto de los fallos. Ustedes han escuchado que es muy importante las decisiones que toma la Corte Suprema de los Estados Unidos en cuanto a ciertos temas que marcan la agenda del país desde el punto de vista social y cultural. El año pasado salió un fallo respecto del tema de la penalización o legalidad del aborto y que movió a la sociedad completa, incluso a nivel mundial salieron a protestar, y eso fue un fallo de la Corte Suprema. Entonces, lo que hizo este modelo predictivo fue cargar una cantidad de fallos y después se le presentaron análisis casos que todavía no habían resuelto por parte de esta Corte Suprema, y fue predictiva en cuanto a un 78% de los fallos que en definitiva sí sacó en cuanto tal. Se analizaron diferentes factores, por ejemplo, de dónde provenían, el estado en cuanto tal, cuál era el circuito de jueces, cómo opera la justicia en Estados Unidos en federal, cuáles eran las personas involucradas, quiénes eran los litigantes, y la materia civil, penal, pero en definitiva lo que esto es que fue altamente predictiva, y eso puede ser útil no solamente de lo que estamos hablando ahora en cuanto a que a mí me va a ayudar o me da un dato, mira, la inteligencia artificial sirve, sino que a mí me sirve como abogado, porque el análisis que se hace hoy día, sobre todo en Estados Unidos, también en Chile, en las grandes oficinas de abogados que tienen un litigio, es que no solamente analizan el caso en cuanto tal en bruto, sino que, por ejemplo, en el caso penal, ellos analizan cómo está conformado el Tribunal Oral en lo Penal, que son 3 jueces, dónde estudiaron estos jueces, cuál es la jurisprudencia que ellos leen,
cuáles son las doctrinas que citan en sus fallos. Entonces, frente a eso, yo lo que tengo la capacidad de, y se hace hoy día, comillas, a través del abogado, como persona física, estudiando estos casos, se dividen obviamente la labor, los equipos jurídicos internos a la empresa, pero lo que puedo hacer yo acá perdón, es tener esa información de manera mucho más rápida y de manera mucho más exacta a través de esta inteligencia artificial que me va a decir, este tribunal oral en lo penal, por ejemplo, de Colina, respecto de un caso de abuso sexual cometido por tal persona, hombre, mujer, respecto de un mayor o menor de edad, ha fallado de esta forma y cuando la composición es esta, es tal, cuando han alegado hombres o han alegado mujeres, ha sido tal o cual el resultado, entonces puedo hacer un vacío completo. Y eso me permite a mí, ex ante, preparar mi caso tailor-made, a la medida. Mi caso va a ir para que el tribunal falle, que es lo que busca el abogado, que falle a favor por ejemplo, el querellante, que fue la víctima, o que falle a favor de su representado, que puede ser el victimario. Desde ese punto de vista, obviamente, la alta eficiencia que tiene la inteligencia artificial no es comparable con el factor humano, porque si quisiéramos hoy día contratar ese tipo de servicio, claramente para el cliente, sea por el lado que esté, es muy caro porque contrata un equipo, no contrata un abogado, contrata 4 abogados que van a estar dedicados full 100% a su caso, pero acá hay una herramienta que va a disminuir las horas hombre, esos abogados, el estudio que tienen que hacer, el análisis del caso y me va a entregar un resultado. Y en base a ello yo voy a aterrizar mi planificación y tal vez en vez de tener 3, 4, 5 abogados viendo mi caso, voy a tener 2 que son los que van a llegar derechamente al juicio porque además tarea, el análisis, me lo entregó derechamente la inteligencia artificial. Así que eso hay que estar abierto a lo que viene, hay que estar predispuesto obviamente a compartir con esta tecnología que lo que busca es ser eficiente. Lo también, la tecnología no busca ser buena, no busca ser mala, es eficiente. Y si podemos, bajo estos parámetros y resguardo, obviamente, hacer tanto la justicia como la carrera de abogado mucho más eficiente, claramente va a ser bienvenido. Y eso al final del día trae una mejora cultural en cuanto a los valores del acceso a la justicia, el número de fallos que pueden ser obtenidos por parte de un tribunal, que es algo que también vamos a ver en el siguiente bloque, porque claramente si hoy día la máquina, los casos siguen creciendo exponencialmente y el ritmo de análisis es los mismos por el factor humano, es un tema que simplemente se transforma en una bola de nieve y cada vez la justicia es más lenta. Hoy día un juicio ordinario civil, por ejemplo, de perjuicios, que yo demando a alguien porque me causó un daño patrimonial, y lo demando, ese juicio ordinario puede tardar fácil 7 años, desde el análisis de la prueba, la interposición de la demanda, el fallo, la apelación, y eso tal vez lo podríamos cortar a 6 meses, un año, si tuviéramos todas herramientas cruzadas para poder acreditarlo de esa forma. Así que eso, voy a terminar con esto el segundo bloque. Vamos a seguir ya viendo casos en particular en diferentes áreas o ramas de derecho y de la justicia, de cómo la inteligencia artificial ya está interviniendo, cuáles son los problemas que obviamente tiene y cuáles son las soluciones que nos plantea. Así que lo voy a dejar con la segunda canción, que es del grupo Magic y el tema es Ruth. Nos vemos a la vuelta, amigos. Bien, amigos, ya estamos de vuelta al tercer bloque de Ciberlegal. Como siempre, y me gusta recordarlo porque estamos todos los días miércoles a las 14 horas a través de la plataforma de txsplus.com y nos pueden encontrar en nuestras redes sociales @Juan Pablo López Abogado y @Ciberlegal. Vamos a seguir con el desarrollo de este tema, que estamos viendo obviamente cómo la inteligencia artificial puede eficientar los procesos, pero esto tiene obviamente un impacto. Tiene un impacto porque estamos tocando temas sensibles, el impartir justicia, el defender a alguien, el condenar a alguien, generalmente se tiende a entender, y eso también creo que es un sesgo ya no algorítmico, sino que cognitivo y cultural, en donde creemos que nosotros como seres humanos podemos ser infalibles. Entonces hay el problema de delegar o entregar ciertas tareas que pueden ser automatizadas. Como les señalo, es complejo decirles de esa forma a un juez un juez de la Corte Suprema, que es una persona de 70 años que ha estado toda su vida, obviamente, en esta dinámica, cómo la justicia le facilitar la vida o cómo va a resolver casos de manera mucho más eficiente que él. Entonces implica no solamente un cambio que es a nivel de implementación de la tecnología, sino que es un cambio particularmente
cultural. ¿Y cuáles son los problemas, obviamente, que se plantean en relación a la inteligencia artificial? Si un software de inteligencia artificial, por ejemplo, hoy día el que conocemos y todo es más un ChatGPT, pero hay un montón de chat que generan arte, está DaVinci, que generan fotografía, que hacen deepfake, deep voice, pero si alguno de estos software genera una noticia, por ejemplo, y habla mal de una persona y esta persona es despedida de su trabajo, es una figura pública, esa persona podría, por ejemplo, interponer una demanda. Y el cuestionamiento que surge es que obviamente la legislación es aplicable a las personas en cuanto tal, vamos a ver algunas excepciones que hay en materia penal, pero la persona natural, por ejemplo, que es el ser humano, la persona jurídica, que es una sociedad, una empresa, que está constituida como tal, son a quienes el derecho hoy día le reconoce, o la ley le reconoce, personalidad jurídica, y eso implica que tiene atributos de esta personalidad, que son, por ejemplo, el nombre, el estado civil, la nacionalidad, el domicilio. En ese caso, la inteligencia artificial obviamente no los tiene. No podría ella, en cuanto tal, tener una atribución de responsabilidad en cuanto al hecho que yo les comenté en el ejemplo de que generó una información que es falsa. Entonces ahí la pregunta es, bueno, ¿a quién es titular de estos derechos? ¿A quién se le puede atribuir esta responsabilidad? A la inteligencia artificial como tal, al dueño del software de la inteligencia artificial o a aquel que lo creó. Entonces ahí viene un poco la problemática de podemos reconocer personalidad jurídica a una inteligencia artificial. Hoy día, en general, en el mundo, no existe la idea o no hay un acuerdo, hay un acuerdo en cuanto a que no hay que otorgársela y ver cómo proteger las garantías de las personas que pueden verse afectadas por este software de una manera distinta, establecer ciertos tipos de responsabilidad, pero no reconocer en cuanto tal a inteligencia artificial como titular, en este caso, de derechos y claramente obligaciones. Otro problema que surge, y que a propósito un poco del ejemplo que les di, es de la propiedad intelectual. Sabemos obviamente que la propiedad intelectual, por ejemplo, en la creación de una obra, en la creación de una pintura, de un software de música, aquí, ¿quién va a ser el titular? Esto se planteó ya en el año 1800 a propósito de la toma de una fotografía de un poeta. Cuestión cuanto tal en un caso, bueno, de quién es la obra, el fotógrafo es del dispositivo, en este caso una cámara, o bien es el artista que es fotografiado, o quién es el titular de esa fotografía en cuanto tal. Hoy día en ese caso no hay discusión, pero ¿qué pasa si un software de inteligencia artificial genera, por ejemplo, poesía, genera canciones a los que les gusta ahí, por ejemplo, el rap o el hip hop? Han salido algunos casos de artistas que han fallecido, como era Notorious B.I.G., súper conocido en el mundo del rap, casi de culto, sale cantando una canción de Nas, un rapero que está vivo, que nunca se toparon en cierto sentido en esa canción, o bien hay canciones de Drake que han sido generadas por su disco, por su disquera, pero están hechas en base a inteligencia artificial. Querían ver cuál es el impacto que este da. Bueno, ¿de quién es la canción? Es de Drake porque usa su voz, es del sello que generó la idea, o bien es de la inteligencia artificial. Y así podríamos, por ejemplo, a propósito de estos actores que están muertos, o sea, perdón, cantantes que están muertos, Frank Sinatra o quien sea, generar canciones usando su voz y que siempre estuvieran vigentes, un Michael Jackson o quien sea, pero ahí la pregunta es, bueno, y los titulares, por ejemplo, el derecho de autor sería la familia que seguiría recibiendo dinero que están usando la voz de este cantante que ha muerto, los derechos de autor, que son importantes en ese caso desde el punto de vista monetario, que es lo que generan en definitiva. Entonces la propiedad intelectual hoy día también tiene esos problemas. ¿A quién vamos en definitiva a otorgárselo? ¿Al autor, al creador del software, al dueño del software o a la inteligencia artificial en cuanto tal? Y volvemos un poco a lo que hablamos anteriormente, que era desde el punto de vista de, bueno, no tiene personalidad jurídica todavía, entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Y eso hoy día ustedes lo han visto, hay obras de que se están generando, hay fotografías que se están creando y que es imposible determinar quién las creó, porque claramente a través de esto gran cantidad de imágenes que tienes, si yo le digo, oye, quiero que me escribas o diseñes una pintura al estilo de tal o cual pintor, y como ya tienes esas imágenes, cientos o todos los cuadros, por ejemplo, no sé, Da Vinci,
Dalí o quien sea, va a generar un cuadro como obra inédita que va a tener la misma mano, textura o visibilidad que tenía los cuadros de, en este caso, Da Vinci. Entonces, lo complejo es eso, es determinar quién va a ser el dueño de esa obra y a quién le va a atribuir los derechos en cuanto tal como autor. En materia laboral, aquí, antes que entrar al tema del derecho, es el temor que existe de manera generalizada y que se señala que la inteligencia artificial lo que va a hacer, como en el primer bloque, es quitarnos puestos de trabajo, nos va a dejar sin trabajo, va a deshumanizarnos. Y eso, como les señalé yo, no va a ser efectivo, lo que va a hacer es eficientar, porque hay trabajos que hoy día se realizan que son netamente materiales y manuales, por lo tanto, lo que va a haber sí una redistribución de los trabajos y una creación de nuevas labores que van a tener que desempeñar los seres humanos para darle paso a temas más eficientes y que no sean trabajos en definitiva esclavizantes. O como lo estamos hablando por cierto, de hecho, que sean en definitiva una pérdida de horas hombre que se pueden ser dedicados a otros temas y con la ayuda de inteligencia artificial puede obtener resultados mucho mejores incluso. Entonces, desde ese punto de vista, lo que hemos hablado, por ejemplo, Uber pronostica que de aquí al año 2040 no van a existir choferes de Uber, que hay gente que lo tiene incluso como una alternativa primero de una generación de fuentes de ingresos, pero hay gente que directamente se dedica a manejar Uber para sustentar su vida. Entonces eso de aquí al año 2040 se dice que los Uber van a ser, y hay países como China que hoy día ya lo tienen implementado, hay un montón de videos que circulan en internet, que el taxi solo, que tiene una cámara, que se maneja, van por rutas o vías especiales, y en definitiva eso opera y está actualmente en desarrollo. Pero por ejemplo, ¿qué pasa si, y esto es un caso que se dio en Chile, a propósito de la huelga que hubo en una empresa, se estableció como reemplazo, que hay una prohibición obviamente para no quebrar la huelga, los trabajadores que se reemplacen, en este caso los trabajadores cuando están en huelga, se implementó por parte de una empresa un software de inteligencia artificial que lo que hizo fue eficientar las labores de estos trabajadores que estaban en ese momento en huelga. Hubo una disputa a propósito de esto por parte de la Dirección del Trabajo y una denuncia que se implementó por parte de los trabajadores y se llevó obviamente ese caso que fue hace un tiempo atrás ya, el año 18, se sacó incluso un ordinario que es el 448-6, se sacó una resolución en donde obviamente se estableció que la conducta en ese caso era contraria a derecho porque lo que estaba buscando el empleador de mala fe era sabotear en cierta medida la huelga que estaban llevando a cabo, en este caso, los trabajadores. Pero ese es un caso particular que ya se ha vertido en Chile y hay un montón de casos y figuras en las cuales está operando la inteligencia artificial y trabajo. Entonces ahí la pregunta vuelve a ser la misma. Bueno, si el trabajador, en este caso, que es la inteligencia artificial, vulnera algún derecho del consumidor, por ejemplo, o vulnera algún derecho en cuanto a propiedad intelectual, porque no supo diferenciar respecto a la gran información que tenía y, por ejemplo, llevó a cabo un espionaje o algún tipo de vulneración de secreto profesional, se vería en este caso, por ejemplo, porque se hackeó la empresa o no tenía el antivirus de rigor o no tenía la ciberseguridad adaptada que correspondía a ese tipo de servicio, se vería que el afectado aquí, el dueño de la empresa que implementó la ciberseguridad, perdón, la inteligencia artificial, la persona que creó el software. ¿Cómo vamos a, en definitiva, aplicar este derecho comillas, laboral cuando el trabajo está siendo realizado, en este caso, por parte de una máquina, un computador, un software? Esa es un poco la complejidad que se da, pero particularmente la mayor preocupación que existe hoy día en materia laboral es cómo nos vamos a adecuar a esta nueva realidad en cuanto a la generación y a la reestructuración un poco de los trabajos. Y aquí nos pasamos a otro punto que es derivado un poco del tema de la responsabilidad. En la responsabilidad, desde el punto de vista de la palabra en cuanto a es responder con habilidad. Cuando yo cometo un hecho que puede tener caracteres de un delito, hablamos de responsabilidad penal, que está previamente determinado en el código, en este caso, un hecho que es antijurídico o culpable, y cuando causo daño, por ejemplo, patrimonial, estamos hablando de la responsabilidad civil. Desde el punto de vista de la responsabilidad penal, es complejo establecerlo de esa forma. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos y sabemos que la responsabilidad penal particularmente se adopta sobre las personas que cometieron el delito. Esa es la regla general. Y la excepción hoy día que existe en Chile a partir de la ley 20.393, que es la ley de responsabilidad
de las personas jurídicas, que entre las la característica de esta ley es que lo que hace es que termina, por ejemplo, con la personalidad jurídica de esa persona cuando ha cometido un delito. Y son delitos, por ejemplo, terroristas, financiamiento del terrorismo, temas de tráfico ilícito de armas o de estupefacientes. Ese tipo de delito, si los lleva a cabo una empresa y se lleva a cabo un juicio contra ella penal, hay una responsabilidad penal derivada de ella, lo que hace es que caduca su personalidad jurídica, en la muerte definitiva de la empresa, es la sanción penal sin perjuicio de la responsabilidad del dueño, accionista, gerente o directores que hayan dado dicha orden o hayan establecido el delito. Pero en general la responsabilidad penal no aplica sobre una persona jurídica, que aquí en este caso, menos aún, como lo hablamos anteriormente, la inteligencia artificial no tiene una personalidad en cuanto tal, no tiene reconocimiento de atributos de personalidad porque no es catalogada ni persona natural ni persona jurídica. Entonces ahí viene de nuevo el tema. Y por ejemplo, a través de un caso puede ser más gráfico. Hablamos recién respecto de Uber y cómo van a ser manejados de manera autónoma. Ahí no van a haber conductores, van a haber pasajeros. Si y ahí tenemos las leyes de Asimov, obviamente que todas las conocemos, las leyes de la robótica, no dañarás un hombre, a un humano. Es la primera regla. Ley cero, incluso se conoce. ¿Qué pasa si alguno de esos coches autónomos, auto autónomos, tiene un desperfecto porque alguien lo hackeó o falló en ese momento el dispositivo y atropelló a alguien y le da muerte? ¿Quién va a ser el responsable en este caso? Volvemos a la misma pregunta. El dueño del software, el software total, o el pasajero incluso, que podría haber efectuado dentro del auto una maniobra que se puede determinar por las cámaras, que hizo que en este caso el auto se descontrolara y terminara matando a una persona. Es complejo determinarlo. Está el caso que también se ha conocido, no sé si ustedes lo han visto, pero son bien terroríficos, son los drones, que habíamos visto drones que reparten pizza en Estados Unidos o en China. Habían drones que perseguían a la gente en China cuando salía de sus hogares y tenían prohibición de salirse porque había, por ejemplo, COVID o estaba contagiado en ese momento, y el dron te seguía y te obligaba a través de un altoparlante que dirigió obviamente por un humano, pero te combinaba a volver a tu hogar. Pero hay drones militares que pueden efectuar reconocimiento facial y matar, por ejemplo, a soldados que tengan una tal o cual indumentaria en este caso, o a personas que estén siendo buscadas y de alta peligrosidad. Entonces, ¿qué pasa si el dron se equivoca? Porque nuevamente, a través de un sesgo cognitivo, entendió de que una persona que está usando cierta ropa en realidad era un uniforme y lo asesina. ¿Quién va a tener la culpa acá? Claramente es complejo volver a terminarlo. Y en el caso de salud, ¿qué pasa si a través de inteligencia artificial yo o programé los marcapasos de ciertas personas y la persona tiene una falla en ese marcapaso y fallece? ¿La responsabilidad de quién es? Del paciente que autorizó en este caso el uso del marcapaso, de la empresa que generó estos marcapasos, de la institución o la clínica donde se implementó o donde se hizo la operación. Volvemos nuevamente a lo mismo, es muy complejo en este caso determinarlo. Pero por ejemplo, si hoy día sabemos, y eso yo lo he hablado también en otros programas, que hay empresas, hoy día son empresas dedicadas al ciberdelito. Tienen departamento de recursos humanos, departamento de marketing, desarrollo del plan de negocio, porque es tan rentable a través de software, obviamente, as a service, como se denominan, cometer estos tipos de ciberdelitos que se han vuelto empresas generalmente están fuera de Chile. Pero ¿qué pasa si ellas, en este caso, por ejemplo, ven el tema de armas, automatización de armas para como una especie de sicariato digital, o para hacer lavado de activos, cómo distraer provenientes de un ilícito, por ejemplo, a través del narcotráfico? Oye, creamos un software, una empresa que en definitiva lo que hace es limpiar o lavar todos estos activos, lo hace de manera tan eficiente. Bueno, ahí, por ejemplo, sería responsabilidad penal aplicable en Chile a través de la ley 20.393 sin tener que recurrir a otro tipo de legislación. Pero lo complejo es, bueno, el software en este caso, ¿por qué generó la inteligencia artificial ese tipo de giro, por así decirlo? Y un dato, bueno, vamos a tocar ahora un tema que es la protección de datos personales. La semana pasada les dije, también se había aprobado ya y faltaba un trámite legislativo. Para aprobar la modificación de la ley de datos personales después de 24 años. La ley de
de ciberdelitos fueron 29, así que por lo menos estamos un par de años adelantados, pero una ley que requiere obviamente su modernización, porque sabemos, te los dije hace un rato atrás, lo que son los datos y los metadatos. Es el petróleo, como llaman algunos, las empresas lucran. En torno a ello está el tema de Facebook y el uso indebido de ellos, incluso en elecciones presidenciales, como el caso Cambridge Analytica o el caso de las elecciones de Estados Unidos de Donald Trump, cómo fueron manipulados estos datos, estos metadatos para influir en definitiva en los votantes y mover hacia un lado la elección presidencial en este caso. Eso no es algo que sea como una teoría conspirativa, sino que es algo que se hizo un estudio en cuanto tal, desde el punto de vista de los algoritmos que se plantearon, cuál fue el público que se buscó, cuál fue la finalidad, fue en definitiva orquestado para llevar a ese lado. Entonces, la ley de protección de datos hoy día tiene ciertos principios que rigen, tiene mucha falencia, pero sí tiene ciertos principios. Por ejemplo, la finalidad del tratamiento de los datos. Yo, si le entrego la información a una base de datos de inteligencia artificial, puede que previamente lo use efectivamente para que yo le fue entregado, pero después comienza a desarrollar un servicio y la finalidad del dato se perdió. Yo entrego mi dato para que lo uses de esta forma y la inteligencia artificial, como es independiente, señalamos, y es mucho más eficiente que el ser humano, puede que esos datos ella sienta que los puedo usar y para usarlo en otro tipo de actividad, y ahí se pierde un poco la finalidad del dato. Lo mismo pasa con la autorización que tiene que dar el titular de los mismos para el tratamiento de ese dato. Si todo esto se recogió de estas bases de datos que hoy día están un poco para nadie, no hay un órgano persecutor, por así decirlo, para protección de los derechos de los titulares de datos personales, la autorización que yo di previamente también se ve diluida por el uso que le da la inteligencia artificial y cómo se comparte en cierta medida a través de otros software. Y lo mismo, la calidad en el caso del tratamiento de esos datos, la calidad del dato que yo entregué. Por ejemplo, hablamos recién del tema salud, que una persona que tenga, por ejemplo, una enfermedad de transmisión sexual y tenga vergüenza al momento de entregar, y que obviamente ocurre, por eso hay una anonimización respecto de ese tipo de entrega de datos. ¿Qué pasa si ella omitió en ese caso que tenía esa enfermedad y después se le hace un tratamiento aplicando inteligencia artificial y no se había logrado determinar eso? Bueno, ahí es un problema porque claramente los datos que en este caso el titular de los mismos entregó no son fidedignos, no eran completos. Puedes generar en la cadena o en el sistema un problema mayor por haber omitido esa información y por haber, en este caso, la inteligencia artificial haberlo usado. Y aquí pasamos a un tema que es bien complejo, y hay incluso películas que uno puede ver y que son documentales en Netflix, están al propósito de los sesgos algorítmicos, en el tema de la criminalidad, y la herramienta de carácter predictivo. Lo dije al comienzo, está el claro ejemplo y hay un montón más, pero el más claro que uno recuerda tal vez es la película Minority Report, en donde, claro, los precognitive eran una especie de pitonizos que adivinaban esto, pero el que emulaba era obviamente es la inteligencia artificial, que es capaz de predecir bajo ciertos parámetros, bajo ciertas conductas, estratos sociales, cómo las personas pueden llegar a delinquir en cierta medida. Bueno, hoy día, esta semana salió a propósito de la Fiscalía Nacional en Chile, que hay un sistema que se va a implementar que está basado en inteligencia artificial a través de modelos de carácter matemático. Eso en definitiva, la inteligencia artificial está mezclada a la biología, el tema de las redes neuronales, el tema de los algoritmos, pero es matemática en definitiva lo que está esto detrás, y fue un equipo que lo desarrolló por parte de la Facultad de Matemática y Física de la Universidad de Chile, que creó este modelo matemático y es capaz de construir una red de vínculos entre personas y su historial de carácter delictivo. Ahí también tenemos, creo yo, un problema que es, bueno, ¿cuál es mi capacidad de reinserción si la sociedad hoy día me está condenando por mi actuar pasado? Que es algo también que, como les dije, se ve en su caso. La ley, en este caso, no he estudiado una noticia que salió ayer, analizado tampoco hay caso en particular que se haya llevado a cabo, se haya aplicado, perdón, pero habría que ver cuál va a ser, cuáles son los algoritmos que se cargaron, cómo fue programado y cuáles son los parámetros sobre los cuales va a actuar, porque puede, claro, obviamente como modelo predictivo entregarle al fiscal, oiga, mire, aquí hay distintas
distintas comunas, y dentro de estas comunas aquí hay una que se desarrolla el delito de venta de armas, acá están los portonazos, acá está el ilícito de estupefaciente, el tráfico de estupefaciente. Las comunas de acá son delitos de cuello y corbata, y aquí le da la base y el fiscal va a decir, bueno, yo acá voy a investigar. Pero también hay ciertos principios que tiene que respetar, en este caso, la fiscalía para poder, en este caso, actuar. Y aquí caemos nuevamente, y ya un poco para ir cerrando, el tema de los sesgos algorítmicos. Así como nosotros como seres humanos tenemos sesgos cognitivos que vienen dados por la cultura. Nosotros somos inteligencia, y eso es lo que une a la inteligencia artificial, que estamos cargados, estamos creados por nuestros antepasados, obviamente, nuestra familia, nuestro árbol genealógico, cómo nos criaron y cómo nos criaron, la sociedad y la cultura de esa sociedad en un momento determinado hace que este ser humano sea un conjunto, obviamente, de vivencia y experiencia, y eso un poco también lo mismo en la inteligencia artificial. Entonces, si hay un cierto sesgo cognitivo, por ejemplo, en una cultura respecto de los extranjeros o respecto de las personas de cierta nacionalidad, que son todos delincuentes y todos nos vienen a robar los trabajos, es lo mismo que puede pasar al momento de yo crear como ser humano un algoritmo que va a estar cargado de mis sesgos cognitivos y se va a transformar en sesgo algorítmico. Y ese es el problema que plantea hoy la inteligencia artificial. Es muy eficiente, pero no es la realidad, no tiene ese baño o esa prueba de la blancura en cuanto tal. Entonces eso es lo complejo que puede llegar a ser, y el ejemplo que les comenté es que, por ejemplo, en Inglaterra se ha establecido este de reconocimiento biométrico facial para predecir o para ver qué personas pueden cometer bajo ciertos parámetros, obviamente, un delito, y se ha detenido a personas de mayor o menor medida, y eso obviamente una orden que le da la cámara de vigilancia a la central de policía que está en esa zona en particular, y va y los sigue y les dice, bueno, en definitiva, a estos dos tipos que están circulando a esta hora por tal o cual calle, hay que hacerle un control de detención porque lo más probable es que estén delinquiendo o vayan a delinquir. Y pueden ser estudiantes que estaban en una fiesta, estaban compartiendo con amigos, salieron a una hora determinada y se les hizo tarde, pero el sesgo algorítmico determina que esas personas son delincuentes. Ese es el problema que hoy día se plantea, por eso es importante la ética, y ahí viene un poco lo mismo. Las profesiones como la psicología, la de abogados no van a desaparecer, van a tener un impacto, pero van a ser útiles en este tipo de cosas. Bueno, hay políticas de criminalidad, hay herramientas psicológicas en cuanto a determinar si la persona va a delinquir o no, que pueden apoyar a esta creación del algoritmo para hacerlo mucho más eficiente, sin perjuicio que siempre va a tener que hacer, al final del día, en este caso, el humano, para cautelar los derechos de esta persona que eventualmente va a ser detenida por algo que, como dice la ley, no, como dice la película, por un crimen que cometió. Entonces, eso es un poco el resumen con lo que los quiero dejar en este último capítulo. Es importante la tecnología, obviamente hay que implementarla, la inteligencia artificial. Hay muchos procesos en los cuales se puede ver mejorado la gestión de pruebas, oficios dentro de intertribunales, las notificaciones de las partes a través de una base de datos precargada, en donde nos ahorremos un montón de tiempo y dinero en notificar a una persona que ya tiene registrado un domicilio universal para este tipo de cosas, con un doble chequeo en su correo electrónico, una llamada, un SMS o un WhatsApp. Eso lo podemos eficientar, obviamente en el sistema va a ser mucho mejor, pero hay otros casos en donde tenemos que ir un poco más despacio y ver cómo se va testeando y van llevando a cabo la... Los quiero dejar invitados para el próximo capítulo de Cide Legal, va a ser muy interesante. Vamos a hablar respecto de la normativa laboral electrónica y diferentes ordinarios respecto a la materia, y vamos a tener un súper invitado que es un fiscalizador de la Dirección del Trabajo. Ya tenemos la autorización, así que lo puedo decir, el próximo miércoles vamos a estar con él, durante la semana en redes sociales voy a estar anunciándolo, así que eso, los dejo invitados, y como siempre recuerden, en YouTube Ciberlegal, en Instagram Ciberlegal y @Juan Pablo López Abogado. Y también esto queda alojado en nuestro podcast y en el podcast de txsplus.com. Un gusto como siempre, os dejo con la última canción, que es Counting Stars de One Republic. Un abrazo grande.